Hoy presentamos La Muerta, un cuento de Guy de Maupassant. La había amado desesperadamente. ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente en todas partes como una plegaria. Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella. Tanto así que no me importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo en este nuestro antiguo mundo. Y luego, ella murió. Sí, murió. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo que no sé nada. Pero una noche llegó a casa muy mojada, porque estaba lloviendo intensamente. Y al día siguiente tosía. Y tosió durante una semana. Y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas y algunas mujeres se las hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes. Sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo. 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 Ella murió y recuerdo perfectamente su leve y débil suspiro. Y entonces la enfermera dijo: ¡Ah! Está muerta. Y yo comprendí. Yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron. Aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella dentro. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. Ella estaba encerrada. Ella estaba enterrada. Enterrada. Ella en aquel agujero. Entonces vinieron algunas personas, algunas mujeres amigas, y yo me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Pronto regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje.
Fue ayer que regresé a París y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de la muerte, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban 1.000.000 de átomos de ella, de su piel y de su aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme y antes de llegar a la puerta, pasé junto al gran espejo del vestíbulo. Ese espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a los pies en el momento de salir, para ver si lo que llevaba le caía bien y era lindo. Desde sus pequeños zapatos hasta su sombrero, ella se veía allí. Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces. Tantas veces. Tantas veces. Seguramente el espejo tendría que haber conservado su imagen. Yo estaba allí de pie, temblando, con los ojos clavados en el cristal, en aquel liso, enorme y vacío cristal que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como mis apasionadas miradas. Sentí como si amara aquel cristal. Lo toqué y estaba frío. Oh, el recuerdo. Triste espejo. Ardiente espejo. Horrible espejo. Tan horrible que hace sufrir tales tormentos a los hombres. Dichoso el hombre cuyo corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que se ha mirado a sí mismo en él o ha sido reflejado en su afecto, en su amor. Oh, cuánto sufro. Entonces me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré en su sencilla tumba una cruz de mármol blanco, con esta breve inscripción. Decía: amó, fue amada y murió. No. Ella estaba allí debajo, descompuesta. ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo y permanecí allí mucho tiempo. Mucho tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. Entonces, ¿qué podría hacer? Buscando una solución, me puse en pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte.
Anduve y anduve por allí. Oh, qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, con la ciudad en la cual vivimos. Y sin embargo, no son mucho más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros los vivos necesitamos grandes casas, anchas calles y mucho espacio para las 4 generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo. Beber agua del manantial y vino de las vides y comer pan de las llanuras. Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido, aquí no hay apenas nada. Apenas nada. La tierra se los lleva y el olvido los borra. Y adiós. Al final del cementerio, me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua, donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces están podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana. Está llena de rosales que nadie cuida, de altos y oscuros cipreses. Un triste y hermoso jardín, alimentado con carne humana. Yo estaba solo, completamente solo. De modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé, agarrándome al tronco como un náufrago que se agarra a una tabla. Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente, lentamente, silenciosamente, hacia aquel terreno llano de los muertos. Anduve de un lado para otro, pero no conseguí encontrar de nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin conseguir encontrar su tumba. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Toqué las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los nombres con mis dedos, pasándolos por encima de las letras. ¡Oh! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y no pude encontrarla. No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos angostos senderos entre 2 hileras de tumbas. ¡Tumbas! 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 Solo tumbas. A mi derecha, a mi izquierda, delante de mí, a mi alrededor. En todas partes había tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse. Pude oír los latidos de mi corazón. Y oí algo más. ¿Qué?
Fue un ruido confuso, indefinible. Pero estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra. Esa tierra sembrada de cadáveres humanos. Miré a mi alrededor, pero no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, helado de espanto, dispuesto a morir. Súbitamente tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo. Sí, se estaba moviendo. Desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina y vi. Sí. Vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Y luego apareció el muerto. Era un esqueleto desnudo que empujaba la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba oscura. Y en la cruz pude leer: aquí yace Jack Sullivan, que murió a la edad de 51 años. Amó a su familia. Fue bueno y honrado. Y murió en la gracia de Dios. El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Primero las borró lentamente, y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió en letras luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo. Lo que escribió decía así: aquí yace Jack Sullivan, que murió a la edad de 51 años. Mató a su padre a disgustos porque deseaba heredar su fortuna. Torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos y robó todo lo que pudo. Y así murió en pecado mortal. Cuando hubo terminado de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor, vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de ellas y que todos habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas, sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido atormentadores de sus vecinos, maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos, que habían robado, engañado y habían cometido los peores delitos. Aquellos buenos padres, aquellas fieles esposas,
aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, aquellos hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables. Todos ellos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad, la terrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo ignoraba, o fingían ignorar mientras estaban vivos. Pensé que ella también había escrito algo en su tumba. Y ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de que la encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un velo negro. Y en la cruz de mármol donde poco antes había leído, amó, fue amada y murió, ahora leí, habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, pilló una pulmonía y murió. Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba y sin conocimiento. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. Gracias.